bien, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por acceder a esta entrevista para la sección de Humanidades Digitales de la revista IPM. Nicolás es doctor en Filosofía Medieval del Balliol College de la Universidad de Oxford, con una tesis doctoral sobre la semántica de William de Ockham. Tiene su pregrado en Filosofía y estudios de posgrado en Filosofía también en la Universidad Nacional de Colombia, cuya sede está en Bogotá. Es profesor asistente del Departamento de Literatura de la Universidad de los Andes, es profesor asistente del Departamento de Filosofía de la misma universidad y fue profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano hasta el año 2016. Es editor conjunto del proyecto de la edición crítica en línea de la Ordinatio de Adam Woodham y es miembro del comité técnico del Scholastic Commentaries and Text Archive. Es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía Medieval y de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Sus intereses centrales de investigación y actuales están relacionados con las humanidades digitales y su aplicación en la creación de ediciones críticas de textos clásicos medievales. Y es precisamente por eso que hacemos esta entrevista con Nicolás. Entonces, Nicolás, en primer lugar, la primera pregunta de rutina y también, digamos, de obligación. ¿Cómo una persona interesada o que ha trabajado, por ejemplo, en Guillermo de Ockham, llega a las humanidades digitales? ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿O cuál fue tu primer conocimiento de las humanidades digitales? Gracias, Nicolás. Una pequeña aclaración, Sí. ya no soy parte de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues yo siempre he tenido cierto interés en los computadores, pero no conocía el mundo de las humanidades digitales. De hecho, lo conocí por accidente muy tarde, terminando mi doctorado, por un colega, por un amigo estudiante que estaba haciendo su doctorado en historia renacentista, estaba utilizando metodologías computacionales para analizar unos textos del Renacimiento. Y él me presentó TEI, me mostró lo que estaba haciendo y en ese momento me parecía muy extraño. De hecho, mi directora de tesis es una especialista italiana muy reconocida en el campo de las ediciones críticas de textos medievales. En esa época desconfiaba tremendamente de las herramientas computacionales para este trabajo y yo tenía como esa idea de que era una especie de moda, que no contribuía mucho, sino era simplemente la técnica por la técnica, y estuve bastante alejado de ese mundo. Me parecía como una curiosidad, pero nada más. Entre otras porque lo que estaba haciendo mi amigo era algo que yo no hago, que yo desconozco realmente, y es trabajo estadístico con el vocabulario y la terminología de esos documentos que él estaba estudiando. Eso yo no lo hago, no lo conozco, no es exactamente lo que yo hago, y en ese momento tampoco me interesó. Fue después cuando regresé a Colombia, después de haber terminado mi doctorado en Guillermo de Ockham, me empecé a interesar por Adam Woodham, al que tú mencionaste ahorita, que fue un alumno de Ockham. De hecho, fue secretario, al parecer fue secretario, ayudó a redactar algunos pasajes de una de sus obras, por lo que se sabe. Pero su obra más grande, que es La Ordinatio, que es, como sabes, el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, ese comentario aún no está editado. No existe una edición, hasta ahora está empezando, y existe una edición, esto fue en el 2015 cuando empecé a interesarme, una edición en línea, que es la que está siendo editada por mi colega Jeff Witt, a quien tú ya entrevistaste, de la Universidad de Loyola, en Baltimore. Y en esa época, en el 2015, me contacté con él para tener acceso a esa obra, porque en ese momento no estaba público el acceso.
y me conecté con él y empecé a trabajar con él y empecé a aprender desde ceros la tecnología, las tecnologías que están relacionadas con eso, porque aunque yo tuviera cierta afinidad y ciertos conocimientos, eh, el mundo de la codificación TEI para mí era completamente nuevo y empiezo a involucrarme en ese proyecto y desde el 2015 estoy trabajando en él. Muy bien. Hay una situación muy parecida, déjame que la señale, Nicolás, que a mí me sucedió lo mismo con mi tesis de doctorado, ya culminada y entregada mi tesis de doctorado esperando la defensa. Entró un compañero, un amigo realmente, dedicado, o sea, él es ingeniero de sistemas y interesado porque yo aprenda a utilizar una plataforma o un sistema operativo como Linux, me dice que me va a ayudar para conocer mejor lo que son las humanidades digitales. Y ahí es que un año, o sea, fueron unos meses después que yo ya había entregado la tesis que llegó este conocimiento de las humanidades digitales. Me decía, perdón por la autorreferencia, pero me decía entonces que actualmente la tecnología o la herramienta que vos implicás en tus trabajos es la de la codificación de textos a través de TEI. ¿Solamente eso o utilizás algunas otras herramientas? Sí, básicamente lo que yo hago está centrado en la codificación de textos en TEI, que tiene una serie de herramientas o de procesos o de lenguajes que están relacionados con TEI, porque TEI nos permite codificar textos y sirve para codificar cualquier tipo de texto, no solamente manuscritos medievales, sino todo lo que tú quieras, para capturar todas las eh, características de los textos, por ejemplo, si hay correcciones, adiciones en los manuscritos o todas las posibilidades que tenemos para codificar y crear ediciones críticas con las variantes, los testigos, manuscritos, etcétera. Eh, Sin embargo, la codificación en sí misma es solo un primer paso para poder reutilizar ese texto. Y para poder reutilizar ese texto existen muchas herramientas. Tal vez la más conocida es XSLT, que nos permite hacer transformaciones de un documento TEI, que es un documento XML, a otro tipo de documentos, por ejemplo, un documento HTML, una página web, u otros lenguajes que nos permiten sacar una edición impresa o un PDF o algo. Eso es como lo que yo manejo y en lo que me he especializado en los últimos años. El proyecto en el que yo trabajo con Jeff Witt ahora, en el Scholastic Commentaries and Text Archive, eh, ha crecido muchísimo. Tiene, no solamente es la edición crítica en línea de la Ordinatio de Bodam, sino una cantidad de textos medievales de muchos tipos, no solamente comentarios a las sentencias, sino textos lógicos, florilegia, eh, todo, eso sí, todo relacionado con filosofía y teología medieval y postmedieval o postescolástica. Incluso de la antigüedad, ya estamos haciendo codificaciones de textos, de los textos fuentes aristotélicos, por ejemplo. Muy bien. En tu experiencia, luego de la incorporación de estas herramientas, ¿en qué modifica la actividad, por ejemplo, de un académico? Porque existe como un mito o un lugar común, infundado tal vez, de que o sea, con respecto al tema de la publicación, de que si uno trabaja con toda esta filosofía de Open, no tiene créditos, no tiene créditos, pero para la carrera académica, ¿no? Que parecen ser los hitos fundamentales a través de los cuales avanzamos en nuestra carrera profesional. Eh, ¿Cómo modificó, mejoró toda esta tecnología o las humanidades digitales en tu carrera, digamos, no solamente de investigador, sino también de docencia? Bueno, cuando estaba haciendo mi investigación doctoral sobre Ockham, yo tenía acceso a todos los textos de Ockham porque ya están editados y publicados en papel.
En ese sentido, en esa época, habría tenido poco interés el trabajo directamente con manuscritos, con Ockham, dado que ya todo está editado, o así lo veía en ese entonces, con autores que aún no han sido editados completamente, como Woodham o los cientos de otros autores menores o mayores, como el caso de Cayetano, que tampoco está disponible digitalmente, según me decías tú hace un rato. La situación parece ser un poco distinta porque es un campo abierto para trabajar y para utilizar las humanidades digitales. Entonces uno pensaría que con autores ya editados no hay nada que hacer, o eso lo pensaba yo, y con autores que no están editados sí hay muchísimo. Eso era una perspectiva, esa es la perspectiva con la que yo entré, una perspectiva un poco miope cuando yo entré a las humanidades digitales, eh, por un asunto que tú mencionaste ahora, que es el del acceso abierto. Entonces, así, Ockham ya está editado en los 18 volúmenes de la ópera teológica y filosófica y los, ya no sé, como 6 o 7 de la ópera política en papel. La gente, a menos que tenga acceso a esos libros que son muy costosos y están en bibliotecas, la gente no va a tener acceso a esos documentos. Entonces, uno de los aspectos que a mí personalmente, y sé que también a mi colega Jeff le interesa, es el de la apertura y la democratización de los textos. Es decir, que todo el mundo que esté interesado pueda acceder sin pagar un solo peso a estos textos y a estos autores. Eso es algo que nos interesa. Entonces, aunque Ockham, por ejemplo, ya esté editado, u otros autores ya estén editados, podemos nosotros reeditarlos, o codificar por lo menos los textos a partir de sus manuscritos o a partir de las ediciones incunables que existen, para poder poner a la disposición del público interesado esos textos. Y no solamente eso, aunque ya estuviera editado o no estuviera editado, otra cosa que nos ha interesado mucho y que le interesa especialmente a Jeff es el de no son tan importantes los textos en sí mismos, sino las conexiones que hay entre los textos. Entonces, por ejemplo, Adam Woodham cita una y mil veces a Ockham, a Agustín, a Tomás de Aquino, a Aristóteles, y son esas interconexiones entre los textos las que nos interesan, porque es así como se construye, digamos, la discusión, el contexto filosófico y teológico e incluso político de las discusiones. Eso nos permite, las herramientas que nos dan las humanidades digitales nos permiten eh, hacer eso de una manera que antes era casi imposible. Exactamente. Una pequeña aclaración, los textos de Cayetano están disponibles, digamos, a través de la digitalización de la edición leonina, la ofrecen en diferentes páginas, pero es cierto que no están editados con el estándar TEI, eso, o sea, están escaneados básicamente, o sea, lo que hay es una opción escaneada del texto, hay una versión PDF. Sí, en el Corpus Thomisticum lo he visto yo. Sí, ahí ofrecen los enlaces y están alojados en Archive, en la página de Archive. Sí, yo tengo copia de todos esos PDFs. Sí, sí, yo también. Así que, bueno, y con respecto a cómo posibilita, por ejemplo, en la docencia, porque vos sos docente en universidad, y sos docente de latín, por ejemplo. Sí. Y cómo cuando uno presenta no sé si lo haces o no, cuando presenta, digamos, esta posibilidad que brinda la filosofía, porque en definitiva está muy relacionada al trabajo cotidiano con el que cualquier lingüista o filósofo podría, digamos, desarrollar su carrera profesional. ¿Bajo qué parámetros lo haces? ¿Qué impacto genera? Y sobre todo, digamos, ¿cómo lo haces? Yo soy profesor del Departamento de Humanidades y Literatura y tengo a mi cargo una serie de cursos de teoría literaria y de latín. Eh, Algo que siempre me interesa mostrarles a los estudiantes es el aspecto que llamamos la materialidad de los textos.
Es decir, los textos no solamente son los textos que podemos bajar de internet o comprar o sacar de una librería o una biblioteca, sino son textos que tienen una historia material. Eh, para textos clásicos, medievales y renacentistas, esa historia material es casi del todo manuscrita. Entonces, ese aspecto manuscrito me interesa que mis estudiantes lo conozcan y es por vía de los manuscritos que los voy introduciendo poco a poco a las humanidades digitales. Eh, He dirigido unas tesis en filosofía y en la maestría en humanidades digitales y en literatura eh, que han tenido que ver con digitalización de textos, con codificación de textos. Eh, y poco a poco voy, pues vamos, porque somos varios profesores en la universidad que estamos interesados en estos temas, vamos introduciendo a los estudiantes en este otro mundo al que nosotros tuvimos que llegar, como tú dijiste, accidentalmente, y que quizás si lo hubiéramos conocido antes, habríamos tenido un prospecto muy distinto en nuestro trabajo doctoral. Me refiero quiero hacer referencia a una pregunta que me hiciste hace un momento, que no te respondí, tiene que ver con lo de el valor eh, en el mundo institucional académico de las publicaciones de acceso libre. Eh, en todo el mundo, y en Colombia y en mi universidad también, eh, sigue siendo un poco excéntrico, un poco marginalizado ese trabajo con el acceso abierto. Recuerdo en el 2012 estuve en una conferencia de la Sociedad Internacional de Filosofía Medieval, fue en Alemania, y había un foro al final sobre ediciones en línea. Uno de los participantes era un editor, creo que es belga, debe ser belga creo, de, de Brepols, o de lo que llaman ellos Brepolis, que son esas bases de datos de acceso en línea, sumamente costosas, a las que solamente las universidades o los institutos de investigación con grandes presupuestos tienen acceso. Y entonces hubo una discusión recuerdo que también estaban ahí, yo simplemente yo estaba mirando, todavía no conocía bien ese mundo, estaban los editores del proyecto en línea de Averroes, que es totalmente gratuito, que han hecho unas cosas maravillosas con respecto a las ediciones y todas las traducciones de los textos de Averroes. Y había una discusión interesantísima porque el señor de Brepols decía, solamente si hay dinero y hay pago se puede garantizar calidad. Y los otros decían, claro, claro que no, nosotros estamos haciendo esto pro bono, estamos haciendo esto porque es parte de nuestras carreras académicas, nuestro interés y nuestra pasión, y también estamos produciendo texto de calidad. Esa cultura de que sí es posible salirse de las grandes editoriales, de las editoriales clásicas, de los sistemas cerrados de publicación, de los sistemas de lo que llaman en inglés el paywall, a menos que tú pagues un montón de dinero, no vas a poder acceder a eso. Poco a poco se ha ido desmoronando. Y afortunadamente en mi universidad son un poco más abiertos a eso. Y de hecho en mi facultad, yo estuve 3 años en otra facultad, en la facultad de Ciencias Sociales, donde estaba en filosofía, y eran un poco más reacios a ver el valor del trabajo, no solamente del open access, sino del trabajo material de edición y de traducción de textos clásicos y medievales. Entonces, por fortuna, donde estoy ahora son mucho más abiertos. Hay una maestría en humanidades digitales que coordina una colega mía, y yo participo dictando un curso todos los semestres. Hay un curso, de hecho, donde enseño codificación y este tipo de cosas. Y ha sido muy interesante porque en la maestría en humanidades digitales trabajan no solamente temas de codificación, que es lo que me interesa a mí, el trabajo con texto digital, sino de las muchísimas otras ramas de humanidades digitales que yo no conozco bien, como geolocalización, corpus,
visualizaciones, trabajo con datos, un montón de cosas que para mí sé que existen, pero que no están en mi campo de trabajo y que han ido ampliando muchísimo el espectro de las humanidades digitales. Perfecto. Mientras que Sí. perdón, Sí, sí. como tú sabes, pues el mito de fundación de las humanidades digitales es en los 60 con Roberto Busa y trabajando con ayuda del señor Watson en IBM, digitalizando los textos de Tomás de Aquino. Entonces, inicialmente surgen las humanidades digitales centradas en el texto y en codificación o trabajo con texto, pero las universidades, las humanidades digitales han cambiado muchísimo, han evolucionado muchísimo desde los 60 hasta ahora, y el trabajo con textos es minúsculo, muchísimo más de lo que hacen en otros investigadores y en otras áreas. Así es. Nicolás, la última pregunta con respecto a esta situación, digamos, que despuntás ahí en tu análisis de las universidades, sobre todo en América Latina, o ¿qué te parece, digamos, la carrera, si es despareja o no? Obviamente, en tu análisis, en tu conocimiento por la experiencia tuya. En América Latina, ¿cómo ves que viene la conformación de las distintas sociedades, las integraciones regionales, nacionales, etcétera? ¿Cuál es tu opinión o tu reflexión de esta situación? Ha aumentado mucho el interés académico serio en las humanidades digitales. En comparación con el momento en el que yo entré, hay varias redes de humanidades digitales en Colombia que están conectadas con otras redes en otros países latinoamericanos y hispanoamericanos. Eh, ahí está un, ya podríamos decir que es una institución eh, de enseñanza en humanidades digitales que se llama el Programming Historian, que empieza inicialmente en Estados Unidos en inglés y en Inglaterra, y ya está en 4 lenguas, está en portugués, francés, español, además del inglés, y hay muchos investigadores que están trabajando eh, en torno a lo que se hace en el Programming History. Entonces ha crecido muchísimo, pero sigue siendo una cosa como muy pequeña, muy de frontera, así se lo ve. Mientras que en Estados Unidos y en Inglaterra el boom de las humanidades digitales empieza por lo menos en los 90 con los grandes institutos, por ejemplo en Stanford o en Oxford, en California. Hay, hay, también un interés muy grande, o surge ese interés muy grande. Ese interés hasta ahora se está dando en Latinoamérica. Y yo creo que está creciendo y está nutriéndose mucho de nuestras preocupaciones locales, cosa que es, no simplemente estamos tratando de copiar lo que están haciendo ellos, sino están interesados en trabajar con problemas que son más propios de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestros intereses. Entonces, claro, es muy pequeño, pero creo que el, hay el prospecto de que siga creciendo. Y una de las cosas interesantes, con esto termino mi respuesta, de las humanidades digitales es que tú no necesitas tener grandes y muy poderosos computadores o acceso a servidores inmensos, así como tenía que el señor Busa tenía que recurrir a IBM para hacer eso. No, tú lo puedes hacer con computadores relativamente modestos, con un computador portátil. Eh, digamos que la tecnología ha avanzado tanto y la tecnología misma se ha democratizado tanto uh, con lenguajes de programación que son de acceso abierto, con sistemas operativos que son de acceso abierto, que cualquier persona, casi cualquier persona interesada puede acceder al mundo de las humanidades digitales sin tener como esa gran barrera que antes, si no lo haces en una universidad que tenga todos los recursos, no lo puedes hacer. Así es, y con aplicaciones, ¿no? Editores de texto también de acceso abierto. Claro que sí. Así que, bueno, Nicolás, muchas gracias por estos minutos, por este tiempo. Y bueno, en buena hora y lo que nos toca a nosotros, seguir trabajando, ¿verdad? Claro que sí, Nicolás. Con mucho gusto y muchas gracias a ti. Muy bien, adiós y hasta vernos. Hasta luego.